Hola, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper feliz porque el primer video tuvo una buena recepción y me motiva un montón a seguir este canal de YouTube. Entonces, pues nada, este es el segundo video y el tema es la concepción. Recuerden que esto es básicamente basado en nuestra experiencia particular y única y no es necesariamente la situación o el caso de alguien que pueda estar viendo este video. Entonces recuerden eso, es importante. Bueno, ¿cómo empezar? Eh, para mí el momento de querer ser mamá llegó con una cantidad de universos que desconocía, empezando porque en mi mente siempre un embarazo era algo que había que evitar a toda costa, eh, hasta que uno no estuviera listo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos listos y tomamos la decisión, eh, yo tenía en ese momento el Mirena, que es como una T con hormonas. Lo retiraron y en teoría era algo que en unos 3 4 meses podía quedar embarazada. Eh, Efectivamente así fue. Quedé embarazada supremamente rápido, tan rápido que nosotros ni siquiera estábamos listos emocionalmente. Nos sorprendió un poco, así, o sea, ya habíamos tomado la decisión, pero igual nos sorprendió. Y fue un poco un shock de decir, bueno, ok, paren un segundo y, y nada, bueno. Eh, Se abrió el segundo universo, que era el que yo nunca había contemplado en mi vida, y fue el de perder ese embarazo. Entonces, ese embarazo se perdió así como llegó, de sorpresa. Eh, Fue horrible, horrible. Yo creo que nunca nadie nos prepara para eso, eh, porque además nunca se habla de eso. Es un tema muy tabú, del que nadie habla, es un poco privado y esa tristeza es muy solitaria. Entonces, pues sí, la gente te habla de embarazos, pero por lo menos en esa época nadie hablaba de pérdidas y es muy asustador. eh, Sin hablar del físicamente por lo que pasas, emocionalmente es un desastre. Eh, Ese embarazo se perdió y bueno, siguiente universo, eh, vamos a intentarlo nuevamente y se abre la puerta el bebé no llega. Eh, no es tan fácil lograr un embarazo. Entonces empiezas a entrar en este universo que no conocías de tratar de concebir un bebé. Cuando en teoría y siempre te han dicho que es algo supremamente natural y que pues eh, un embarazo es algo fácil, eh, pues no. Empezó este mundo de mes a mes, ciclo a ciclo, en el que el embarazo no se lograba, nada pasaba. Y uf, me voló la cabeza. Eh, Empecé a mirar en blogs, grupos, en internet, en todas partes, información, métodos, temperatura, visitas al ginecólogo, medicinas naturales, un montón de cosas que eran nuevas para mí, que yo no sabía que existían. Y conocí muchas mujeres en situaciones mucho más difíciles y más complejas que las mías, eh, grupos de apoyo espectaculares, eh, y fueron como mi bastón y mi soporte durante esos años, porque fueron años, y las adoro con todo mi corazón porque son mujeres valientes que de todo el mundo,
estando al otro lado de mi país, de mi ciudad, construimos unos lazos muy fuertes porque hablábamos de temas con los que no, pues de los que no podíamos hablar con nuestra familia o con nuestros amigos y, y nos apoyamos un montón durante esos caminos y cada vez que alguna lograba el embarazo era como si uno mismo estuviera embarazado. Digamos que eso me dejó ese camino, me dejó esas amistades que llevo en mi corazón y son como hermanas de la vida mías ahora. Pero igual, bueno, emocionalmente es una carga muy fuerte para la pareja, porque en mi caso mi vida se volcó a eso. Mi vida básicamente era pensar en ciclos y en momentos para tener relaciones y, y seguimientos con el ginecólogo y una cantidad de tensión emocional y estrés para lograr un embarazo mes a mes, todos los meses pensando que este mes estoy embarazada y no. Y era como una montaña rusa tenaz y pues mi pareja se tenía que cargar todo eso. Mis ups and downs, se tenía que cargar todo eso, mis posibilidades de estar embarazada y después no, y también seguirme la cuerda en tener relaciones cuando el doctor decía que era el momento y hacerlo de una manera mecánica y no natural. Entonces eso también creo que desgasta un montón o pone a prueba, digamos, la pareja y es esta obsesión en la que yo no podía ver lo que había alrededor mío y solo pensaba y solo estaba enfocada en eso. Él algún momento me dijo que era muy triste que yo me la pasara como mirando por un ojo de la puerta allá lejos y dejara de ver lo que tenía y lo que era mi vida. Y estaba dejando pasar años de mi vida sin hacer nada más que eso y pensando y obsesionándome con eso y no siendo feliz con lo que tenía, ¿no? Y pasando por encima del hecho de que una familia no es la que nos pintaron desde que éramos pequeños, que era la casita con el perro y los niños y la familia agarrados todos de la mano. Y nunca nos dieron la opción de pronto decir, oye, las familias pueden ser diferentes, hay opciones, puedes no ser mamá, no sé, o puedes hacer de tu vida algo productivo y no estar las 24 horas del día obsesionada con el hecho de querer ser mamá a toda costa. Y tuvo un gran peso en mis días y en mi estado mental y emocional y en el de mi pareja. Pero bueno, más allá de todo eso, como les digo, tuve un grupo de apoyo muy grande en foros de internet, incluso en algún momento hice un blog privado al respecto. Hice un blog hablando sobre nuestro recorrido. Era privado, era para mí y para mis amigas que estaban en el mismo tema y lo mantuve privado, pero era una manera era terapéutico para mí escribir sobre lo que estaba viviendo y por lo que estaba pasando. Después, como que con los años, ya habían pasado 2 años, caí en cuenta que de pronto todo este tema venía de atrás, ¿no? De que somos la primera generación de mujeres, de madres que recibieron la anticoncepción química. Digamos que al mercado masivamente la píldora anticonceptiva salió más o menos en los 70s, ya masivamente, aunque es mucho más vieja. Y pues nuestras madres, por un lado, tenían los hijos más temprano, entonces digamos que todo su sistema reproductivo estaba más despierto
y por el otro lado no tenían ese bombardeo químico en su organismo. Entonces los embarazos eran mucho más sencillos en algunos casos, en la mayoría. Pero entonces llegamos nosotros, las hijas de estas madres, que por un lado decidimos aplazar la maternidad hacia más cerca hacia nuestros 30 o 40 incluso, eh, por buscar una realización profesional. Eh, Dejamos un poco la familia para más tarde y desde que nuestra vida sexual activa comienza, ¡tin!, metemos este químico eh, en nuestro cuerpo para prevenir el embarazo. Entonces, cuando finalmente queremos lograr un embarazo, pues hay que desintoxicar este cuerpo y volver a arrancar el organismo y hey, así es que funciona. Y es una memoria perdida y ya no es tan natural como debería ser y en muchos casos simplemente no arranca nuevamente este cuerpo. Entonces, somos mujeres con muchos problemas eh, en nuestra área ginecológica, por así decirlo, y muchas requieren de ayudas médicas para poder quedar embarazadas. El caso es que, bueno, para nosotros, después de 2 años y pico, ya se estaban agotando las posibilidades y el doctor básicamente nos dijo que esto era un bloqueo mental y emocional, ya que nos habían hecho todas las pruebas existentes, espermiogramas y de trompas, dolorosísimas pruebas, para ver que todo estuviera funcionando bien, y todo estaba bien. Entonces era, como decía mi doctor, era un bloqueo mental, emocional, un poco que la mamá quiere ser una mamá con tanto ahínco que se bloquea y no se logra el embarazo. Extraño. El caso es que dijo, bueno, esto ya, ya que tú no puedes soltarlo mentalmente y emocionalmente, pues puedes ir a reproducción asistida, puedes buscar un in vitro o una adopción o simplemente dejarlo ir. Entonces esas eran las opciones y ese día yo me caí al piso y lo acepté y dije, bueno, tal vez mi familia va a ser una familia de configuración diferente y no voy a tener hijos. Y estoy agradecida por lo que es mi vida, por lo que tengo, por la pareja que tengo, por la suerte que tengo y vivir aquí y vivir con lo que tengo y disfrutarlo y ser feliz y dejar de mirar por ese huequito de lo que podría ser. Entonces solté y me liberé, dejé ir ese bebé que no llegó y el que se perdió y di la vuelta a la página. Eh, Creo que no pasaron 15 ni 20 días y quedé embarazada. Así fue. Después de 2 años y medio, casi 3, y una pérdida. Y mucho desgaste físico y emocional. Finalmente llegó ese bebé cuando estaba listo. Bueno, ese embarazo. Porque entonces llegó el embarazo, pero entonces con el embarazo llegó el miedo de perderlo nuevamente. Entonces, pánico en el estadio, un embarazo que cuando llegó la noticia fue mucha felicidad, pero mucho miedo, porque fue como, bueno, ahora se va a perder otra vez. Entonces llamé al doctor, progesterona, algo para tener a ese bebé agarrado al vientre. Y así fue. Así fue como se logró ese embarazo en épocas de tormenta y dificultad en donde nuestros sistemas reproductivos están muy, muy dañados. Pero entonces comenzó a crecer y yo solo le pedí a la luna que me dejara este bebé. Estaba en la playa, caminé
Miré la luna grande y le dije que le ofrecía a mi bebé y que le pedía que lo dejara conmigo. Entonces, mi hija de la luna se quedó. Ese es este capítulo. Les dejo unas foticos del día que nos enteramos del embarazo y gracias por escucharme y espero que lo hayan disfrutado.